David Beckham no fue el más rápido, ni el más fuerte, ni el más hábil en el 1 contra 1. Muchos incluso dudaron de que mereciera la fama, el marketing y los millones que lo rodeaban. Es solo una cara bonita, decían algunos. Solo tiene buen golpeo, repetían otros. Pero hay una pregunta que todavía hoy desconcierta a fanáticos, entrenadores y analistas. ¿Cómo un jugador que literalmente caminaba durante grandes tramos del partido se convirtió en una superestrella mundial? Porque Beckham no se parecía a nada de lo que esperas de una figura dominante en el fútbol. No corría como Messi, no rompía líneas como Mbappé, no driblaba como Ronaldinho. Su ritmo era calmo, su lenguaje corporal casi perezoso. Y sin embargo, en los momentos clave, aparecía, con precisión quirúrgica, con centros que parecían diseñados con láser, con tiros libres que parecían trucos de videojuego. Este no es un video para hablar del glamour, las revistas ni su matrimonio con una Spice Girl. Este es un viaje al fondo de lo que hizo realmente especial a David Beckham. A cómo un futbolista aparentemente limitado en lo físico supo leer el fútbol como pocos, redefinir su rol y construir una carrera que no solo fue brillante, sino también profundamente inteligente. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo un jugador lento se convirtió en uno de los más letales de su generación, y por qué su caso sigue siendo hasta hoy uno de los más inesperados en la historia del deporte. Cuando David Beckham entró por primera vez en el radar del Manchester United, pocos lo señalaron como un talento sobresaliente. En las categorías inferiores, su juego era limpio, sobrio, elegante, pero no espectacular. No tenía regate eléctrico, no tenía cambio de ritmo, no imponía su físico. Y en una academia como la del United, que producía jugadores como Ryan Giggs o Paul Scholes, ágiles, dinámicos, potentes, Beckham parecía plano. Pero había algo que los entrenadores más atentos sí notaron. Algo casi invisible en los videos, pero evidente en cada sesión de entrenamiento. Beckham entendía el espacio, sabía dónde colocarse, sabía cuándo pasar, cuándo retroceder, cuándo esperar, y sobre todo, tenía un don sobrenatural en su pierna derecha. Su golpeo no era fuerte, era perfecto. Podía colocar la pelota en el lugar exacto, desde cualquier ángulo del campo. Centros con efecto, tiros a ras de césped, pelotas paradas a la cabeza del delantero. Lo que otros buscaban con potencia, Beckham lo encontraba con precisión. Su debut en el primer equipo no fue explosivo. No hubo regates de antología ni carreras de 40 metros. Pero lo que sí hubo fue eficacia. Beckham jugaba con pausa. Caminaba buena parte del partido. Se desplazaba con serenidad. A veces parecía desconectado, pero cuando tocaba la pelota, algo pasaba. El juego cambiaba de velocidad. El balón tomaba otra intención. Los delanteros del United lo sabían. Si Beckham levantaba la cabeza, el centro iba a caer donde tenía que caer. Y así empezó su historia. Una historia completamente opuesta al estándar del jugador total moderno. Beckham no presionaba con intensidad, no ganaba duelos físicos, no recorría 12 kilómetros por partido. Pero cuando el equipo necesitaba desequilibrio desde la pausa, él era la solución. Y lo más desconcertante de todo es que eso lo convirtió no solo en titular, sino en indispensable. Jugaba sin correr, y aún así decidía partidos. En un fútbol donde todos corren, todos chocan y todos parecen explotar en cada jugada, David Beckham jugaba como si el partido tuviera todo el tiempo del mundo. Mientras sus compañeros aceleraban, él caminaba. Mientras el ritmo se volvía frenético, él miraba. Se colocaba donde nadie lo marcaba. Esperaba el pase. Medía el campo. Levantaba la cabeza. Y entonces soltaba una pelota que partía la defensa como un bisturí. Eso no era lentitud. Era lectura. Beckham no era lento porque no pudiera correr. Era lento porque sabía que no necesitaba hacerlo todo el tiempo. Comprendía el fútbol desde la geometría. Donde otros veían un espacio cerrado, él detectaba una línea de pase que no existía. Donde otros corrían desesperados hacia el área, él se quedaba unos metros atrás, sabiendo que desde ahí tendría la mejor vista y el mejor ángulo para soltar la bomba exacta.
¿Y cuál era su bomba? Su golpeo. Beckham transformó el centro al área en un arma de destrucción masiva. No lanzaba balones al azar. No levantaba la cabeza para improvisar. Él ya sabía, segundos antes, dónde iba a caer el balón. Y lo más asombroso es que los delanteros también lo sabían. Cuando Beckham se perfilaba por banda derecha, no hacía falta que gritara ni que señalara nada. Todos entendían que tenían que correr hacia el punto exacto del área porque la pelota iba a llegar ahí. A veces a la cabeza, a veces al pie, a veces entre el central y el lateral, pero siempre donde dolía más. Esa precisión convirtió a compañeros como Andy Cole, Dwight York, Teddy Sheringham y Ruud van Nistelrooy en goleadores implacables. Pero lo curioso es que Beckham no necesitaba hacer la jugada, solo necesitaba colocar el pase. Y eso cambió el paradigma. Por primera vez, un jugador que no generaba ocasiones desde el dribbling ni desde la potencia física se volvía decisivo cada semana, sin necesidad de velocidad, solo con inteligencia, técnica y un cerebro que pensaba 2 segundos antes que el resto. Y aquí viene lo más inquietante. Beckham no era creativo en el sentido clásico, no inventaba jugadas de fantasía, no daba el pase imposible. Lo que hacía era ejecutar el pase lógico, de forma tan perfecta que lo volvía imparable. En un equipo como el Manchester United de Alex Ferguson, lleno de vértigo, él era la pausa, y en esa pausa estaba el secreto. Cuando todos corren, el que piensa gana. Y eso es lo que hacía Beckham. Pensar, mientras caminaba. Mientras otros jugadores desgastaban sus piernas en cada transición, David Beckham jugaba un partido paralelo, uno donde moverse menos era una ventaja y donde el espacio no se ganaba con potencia, sino con posición. En una época en la que el fútbol ya empezaba a obsesionarse con la intensidad, el pressing alto y los box-to-box, Beckham parecía un anacronismo, pero lo que casi nadie comprendía era que su forma de jugar no era un defecto, sino una decisión. Beckham entendía que, si no tenía el ritmo físico de otros extremos, no podía competir con ellos en su terreno. Así que cambió las reglas. Dejó de intentar desbordar. Dejó de retar en el 1 contra 1. Se convirtió en un lanzador, como un quarterback del fútbol. Se colocaba cerca de la banda, recibía el balón en 3/4 de campo y desde ahí lanzaba misiles. Pero no al azar. Sus centros eran tan tensos, tan milimétricos, tan diseñados, que era imposible defenderlos si el delantero leía bien el movimiento. Y no solo era centros, tiros libres, cambios de frente, corners, saques de falta desde la mitad de cancha. Todo balón que saliera del pie derecho de Beckham tenía una intención quirúrgica. No había adornos, no había acrobacia, solo precisión. Una precisión tan elevada que compensaba cualquier otra carencia física. Su talento estaba encapsulado en su pie y en su visión. ¿El resultado? Un jugador que no necesitaba estar involucrado constantemente para ser clave. Beckham podía pasar 30 minutos desaparecido, caminando, observando, esperando. Y de pronto, en una jugada, cambiaba todo el partido. Un centro que rompía el empate. Un tiro libre que ganaba el clásico. Un pase largo que eliminaba 3 líneas de presión. Y esto confundía a los rivales, porque no sabían cómo marcarlo. Si le presionabas muy arriba, te soltaba un pase largo letal. Si lo dejabas pensar, encontraba al delantero. Si lo ibas a chocar, te perfilaba y soltaba el balón antes del contacto. Beckham no era fuerte, pero era inalcanzable. Incluso su lenguaje corporal engañaba. Siempre con la cabeza erguida, la camiseta metida, sin gestos de furia ni de éxtasis. Jugaba con una frialdad desconcertante, como si supiera que su momento iba a llegar, como si supiera que, tarde o temprano, todos iban a tener que pasar por su zona. Y así construyó su carrera, no corriendo, no deslumbrando en velocidad, no dominando físicamente. Lo hizo caminando con propósito, con un pie derecho de precisión quirúrgica y una comprensión del juego que hoy sigue siendo subestimada. A finales de los 90, David Beckham ya no era solo un titular indiscutible del Manchester United. Era una superestrella,
Y no porque hiciera trucos de circo, no porque arrasara con rivales en duelos individuales, lo era porque en los momentos decisivos él era el que marcaba la diferencia. Siempre, en los partidos grandes, en las finales, en los clásicos. Cuando el balón quemaba, Beckham no se escondía. Y lo más increíble era que lo hacía sin elevar la voz, sin levantar el ritmo, sin cambiar de estilo. Su temporada 1998 a 1999 es posiblemente la más ilustrativa. El United ganó el triplete, Premier League, FA Cup y Champions League. Y aunque muchos recuerdan a Giggs por sus carreras, a Scholes por su energía, a Keane por su garra, Beckham fue el cerebro oculto del equipo. Jugaba desde la banda derecha, sí, pero su función iba mucho más allá. Era quien abría el campo, quien pausaba cuando hacía falta, quien ponía el pase que aceleraba el ataque en el momento justo. Era, en otras palabras, el metrónomo de un equipo que parecía desenfrenado. Y en esa Champions, su legado quedó tallado para siempre. En la final contra el Bayern de Múnich, jugada en el Camp Nou, el United perdía 1-0 hasta el minuto 91. 2 tiros de esquina cobrados por Beckham cambiaron la historia. 2 asistencias, 2 centros perfectos, 2 goles, 2 golpes quirúrgicos en el momento más crítico de una final de Europa. Un jugador que caminó todo el partido lo definió con 2 toques. Así era Beckham. Pero su impacto no se limitó a Inglaterra. Después del United vino el Real Madrid. Los Galácticos. Y aunque muchos pensaron que no encajaría en un equipo de regateadores y estrellas mediáticas, Beckham encontró su espacio. Jugó más retrasado, incluso como mediocentro en algunos partidos. ¿Y qué hizo? Lo de siempre: caminar, leer, poner el pase exacto, manejar los tiempos y, sobre todo, hacer que los que corrían a su alrededor fueran más peligrosos gracias a sus decisiones. Porque esa era su otra virtud. Beckham hacía mejores a los demás. Si eras delantero, sabías que con él ibas a tener centros con ventaja. Si eras lateral, sabías que no necesitabas desbordar. Él lo hacía por ti, desde parado. Si eras un mediocampista más físico, sabías que él iba a darte respiro cuando el equipo lo necesitara. Era el engranaje perfecto en un fútbol cada vez más veloz, porque demostraba que la inteligencia posicional podía ser más valiosa que la velocidad, y lo hacía caminando, sin pisar la pelota, sin fintas, sin gritos, solo con su lectura, su técnica y una precisión que parecía de otro planeta. Beckham no rompía partidos con velocidad, los controlaba con pausa, los definía con calma, y por eso, cuando se retiró, el mundo entendió que había sido mucho más que un ícono mediático. Había sido un futbolista brillante disfrazado de celebridad. Lo curioso del caso de David Beckham no es solo que haya sido letal jugando a un ritmo pausado, sino que muchos nunca supieron cómo valorarlo realmente. Durante años estuvo atrapado en un debate absurdo. ¿Era un producto del marketing o un futbolista de élite? ¿Era más importante su peinado o su pie derecho? ¿Era una figura mediática global o un engranaje táctico infravalorado? Y todo eso surgía porque Beckham rompía la lógica. Porque en un deporte que idolatra la velocidad, él era sinónimo de pausa. En una época que premiaba la improvisación, él repetía patrones con precisión matemática. Mientras los grandes regateadores se robaban las portadas por romper caderas, Beckham era el arquitecto que rompía líneas sin moverse. Esa paradoja confundía a muchos, pero también revelaba algo esencial. Beckham no jugaba para gustar, jugaba para ganar. Él sabía que no iba a driblar a 3 defensores como Ronaldinho, no iba a arrancar desde el centro como Zidane. Pero si tenía un tiro libre desde 25 metros, el mundo entero contenía el aliento, porque nadie en su generación golpeaba el balón como él. Lo que para otros era una oportunidad, para Beckham era casi una garantía. Su tiro libre era una sentencia. Su centro al área era una trampa mortal. Y sin embargo, por años, se le exigió hacer más, correr más, participar más, ser más completo. Como si todo lo que ya daba no fuera suficiente.
como si marcar más de 50 goles de falta, crear cientos de asistencias y sostener a uno de los mejores equipos del mundo por una década no fuera relevante. Pero el tiempo, como siempre, pone todo en su lugar. Con el paso de los años, se comenzó a entender lo que representó Beckham. Fue pionero en mostrar que el fútbol no es solo correr más, sino pensar mejor. Que no necesitas dominar todo el campo si sabes exactamente qué hacer con cada balón. Que no hace falta ser imprevisible si puedes ser letalmente preciso. Hoy, sus movimientos se estudian, sus tiros libres se replican, sus centros se analizan, y su perfil, el del jugador que caminaba, ya no se ve como una debilidad, sino como una virtud táctica extraordinaria. Porque Beckham no fue lento, fue eficiente, no fue frío, fue inteligente y sobre todo, no fue solo un ícono. Fue un futbolista que entendió antes que nadie que el verdadero poder no siempre está en correr, sino en saber cuándo parar. Uno de los grandes secretos detrás de la efectividad de David Beckham fue su capacidad para pensar el fútbol como un estratega, no como un atleta reactivo. Mientras otros jugadores actuaban bajo el impulso, la presión o la emoción del momento, Beckham parecía moverse en cámara lenta dentro de su cabeza. No necesitaba correr para estar en ventaja, porque cuando los demás pensaban en la siguiente jugada, él ya había pensado 3 más. Esta habilidad le permitió hacer algo que muy pocos logran: controlar el ritmo del partido sin ser el centro del juego. Beckham no pedía el balón en cada acción, no dictaba el juego como un número 10 clásico. Pero cuando la pelota pasaba por él, todo se estabilizaba. Se abría la cancha, se organizaban los ataques, y lo más importante, el equipo sabía qué hacer, porque él lo hacía fácil. No buscaba el pase complicado, encontraba el pase útil, y eso, en el fútbol moderno, es oro puro. Además, su lectura del espacio era quirúrgica. Si el lateral subía, Beckham retrocedía. Si el mediocentro se descolocaba, él ocupaba su lugar. No era una máquina atlética, pero era una pieza que siempre estaba donde debía estar. No por reflejo, sino por comprensión. Sabía cómo fluía el partido, dónde caería el rebote, a qué altura venía el corte, y desde esa lectura decidía cuándo intervenir y cómo hacerlo. Lo que más impactaba era su timing. En los partidos importantes, donde el caos reina, donde todos se apresuran, donde la ansiedad domina, Beckham era hielo. En una semifinal, en un clásico, en una final europea, no se aceleraba. Caminaba como siempre, leía el momento, tomaba aire, medía el golpe y dejaba que la pelota hiciera el resto. Ese autocontrol lo convirtió en un símbolo de confianza. Sus compañeros lo buscaban cuando necesitaban respiro. Los entrenadores lo ponían incluso cuando no estaba en su mejor forma, porque sabían que con un solo pase, un centro o una falta bien cobrada, podía inclinar la historia de un partido entero. Y tal vez por eso, Beckham conectaba con los aficionados de una manera diferente. No era el héroe que salvaba el partido con una jugada deslumbrante. Era el arquitecto silencioso que lo resolvía sin que nadie notara cómo. Caminando, sí, pero caminando como quien lleva los planos de una obra maestra en la cabeza. David Beckham no jugaba lento, jugaba en su propio tiempo, y mientras todos corrían, él controlaba el tablero. Si hay una imagen que define lo que fue David Beckham, es esta: una barrera frente a él, un portero inquieto midiendo mal la distancia, un estadio conteniendo la respiración, y Beckham tomando carrerilla con el balón perfectamente acomodado a sus pies. En ese momento no importaba si había tenido un mal partido, no importaba si había caminado 85 minutos, porque si había una falta cerca del área, todo el mundo sabía que algo extraordinario podía pasar. Lo que Beckham hizo con el balón parado no fue solo una especialidad, fue una ciencia, un arte refinado hasta el extremo. Su golpeo era una mezcla de biomecánica, repetición, sensibilidad y genio. Le pegaba al balón con el empeine interior, levantando el torso al final del movimiento, como un golfista ejecutando un swing con la exactitud de un cirujano. Y el resultado era poesía. La pelota superaba la barrera,
Caía con violencia y entraba en el ángulo como si estuviera teledirigida. Y lo más impactante era la consistencia. No era un truco que salía una vez cada 10 intentos. Era algo que sucedía partido tras partido, gol tras gol, entrenamiento tras entrenamiento. Se calcula que Beckham anotó más de 65 goles de tiro libre a lo largo de su carrera, muchos de ellos en momentos decisivos, en partidos cruciales, eliminatorias, torneos internacionales. Y todos tenían un patrón común. Beckham caminaba hacia la pelota, y el mundo se detenía. Uno de los ejemplos más icónicos ocurrió en 2001, con la selección inglesa, último partido de clasificación al Mundial. Inglaterra perdía 2-1 ante Grecia, minuto 93. Falta al borde del área. Inglaterra estaba quedando fuera del Mundial de Corea-Japón, y Beckham se paró frente al balón, sin drama, sin gestos, solo con una concentración que parecía de otro planeta. Respiró hondo, golpeó, y la pelota se clavó en el ángulo. Gol. Inglaterra al Mundial. Beckham convertido en leyenda. Ese gol no fue solo una obra maestra, fue la confirmación definitiva de su grandeza. El jugador que no corría, que no era explosivo, que no tenía desborde, había clasificado a su país al Mundial con una jugada de ejecución perfecta. Caminando, como siempre. Y ese es el corazón del caso Beckham. No necesitaba hacer mucho para hacer todo. No necesitaba llenar minutos con acción. Solo necesitaba una fracción de segundo, un metro de espacio y su pie derecho. Y en ese momento sabías que el partido estaba en sus manos. Porque cuando David Beckham se perfilaba para lanzar una falta, no había nada más que decir. Solo esperar a que ocurriera la magia. Durante buena parte de su carrera, David Beckham fue víctima de su propia imagen. Su aspecto físico, sus contratos publicitarios, su matrimonio con una estrella del pop, sus apariciones constantes en revistas, todo eso opacó, o al menos desvió, el foco de lo verdaderamente esencial, su inteligencia futbolística única. Para una gran parte del público, Beckham era más modelo que jugador, pero los que compartieron cancha con él sabían la verdad. Beckham era una mente táctica vestida de ídolo global. Y esto resulta fundamental para entender su lugar en la historia, porque Beckham no cambió el juego desde la gambeta como Maradona, ni desde la obsesión matemática por la perfección, como Cristiano. Lo cambió desde la adaptación, desde saber exactamente qué podía ofrecer y qué no. Nunca intentó ser algo que no era. No forzó regates que no le salían. No corrió más de lo necesario. Se mantuvo dentro de su territorio y desde ahí dominó. A su manera, caminando. Su paso por el Real Madrid consolidó su figura como jugador de equipo en medio de estrellas. Jugó con Zidane, Ronaldo, Raúl, Figo, y aún así encontraba su lugar. Porque mientras los demás creaban con fantasía, él construía con geometría. Beckham era el que equilibraba la fiesta. Y eso no se nota en los resúmenes, pero se nota en la eficacia colectiva, en la forma en que el equipo avanzaba cuando él lanzaba, en la estabilidad que daba cada vez que soltaba el pase exacto al ritmo perfecto. Luego, sus pasos por Los Ángeles Galaxy, el Milan y el PSG no fueron caprichos vacíos. Fueron movimientos que extendieron su influencia global. En Estados Unidos, cambió la forma en que se veía el fútbol. En Italia, demostró que aún podía rendir en el alto nivel. En Francia, aportó veteranía sin pretensión. En todos lados, respetado, no por lo que vendía, sino por lo que entendía del juego. Y es que Beckham fue, sin duda, uno de los futbolistas más malinterpretados de su generación. Lo encasillaron como producto de marketing, sin ver la genialidad con la que usaba cada balón. Lo acusaron de caminar, sin notar que mientras caminaba, leía el partido como un ajedrecista. Lo compararon con velocistas, con regateadores, con goleadores, sin entender que su talento no estaba en el impacto visual inmediato, sino en la construcción invisible del juego. Hoy, a la distancia, el juicio es más justo. Beckham no fue solo un excelente lanzador de faltas,
Fue un ejemplo brillante de cómo la inteligencia, la precisión y la lectura del juego pueden convertir a alguien lento en uno de los más letales del planeta. Porque en un mundo que grita y corre, Beckham caminaba. Y aún así, se lo escuchaba más que a nadie. David Beckham no necesitó correr más que nadie. No necesitó ser explosivo, ni brutalmente físico, ni impredecible. Su fútbol no nacía del caos, sino de la claridad. En un deporte donde cada centímetro, cada segundo y cada decisión cuentan, Beckham convirtió la precisión en su motor, y en esa exactitud construyó una carrera que, más allá de la fama y los flashes, fue esencialmente futbolera. Lo que hizo fue demostrarle al mundo que, incluso en la élite más exigente, hay espacio para un jugador que camina, si sabe cuándo y cómo caminar. Su ritmo pausado no era una debilidad, era una elección consciente, un enfoque, una forma distinta de ver y jugar el fútbol. Beckham no quería correr como los demás, quería colocar la pelota donde doliera, quería pensar donde otros solo reaccionaban, quería ganar sin traicionar su identidad. Y lo logró, con títulos en Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos, con una carrera internacional notable, con el respeto de sus compañeros, de sus rivales y de entrenadores legendarios. Y sobre todo, con el cariño de millones de personas que, aunque primero lo conocieron por su estilo, terminaron admirándolo por su esencia. Hoy, cuando se habla de David Beckham, se habla de un símbolo, de alguien que trascendió el fútbol sin dejar de ser futbolista, de un hombre que transformó una debilidad aparente en su mayor fortaleza. Porque sí, Beckham caminaba, pero lo hacía con propósito, con visión, con un pie derecho que, cuando hablaba, silenciaba estadios enteros. Y esa es su lección. En un juego que premia al que corre más, al que salta más, al que empuja más, él enseñó que a veces, el que camina con precisión puede ser más peligroso que todos los demás juntos. David Beckham fue el lento más letal que ha visto el fútbol.
George Best no fue solo un gran futbolista, fue un acontecimiento, un estallido de talento y escándalo, de belleza y caos. Un jugador que definió una era, no solo por lo que hacía con el balón, sino por cómo rompía todas las reglas del profesionalismo sin que eso lo frenara. Hubo muchas historias sobre